estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco, adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni lo entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre gran yo soy, el amor primero tomó mi lugar. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco, adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre gran yo soy, el amor primero tomó mi lugar. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre gran yo soy, el amor primero tomó mi lugar. Abre camino donde no lo hay, en la tormenta me hace descansar. Gigantes cayeron, yo no derribo, Él es mi Salvador, mi libertador. Abre camino donde no lo hay, en la tormenta me hace descansar. Gigantes cayeron, yo no derribo, Él es mi Salvador, mi libertador. Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están? Esperemos que se encuentren bien de salud en compañía de su familia. El tema que hoy vamos a tratar es decididos a no retroceder.
decididos a no retroceder. Y vamos a ver la palabra de Dios que está en Hebreos capítulo 10, versículo 39. La palabra de Dios dice lo siguiente: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos permites nuevamente estar aquí, Señor, para compartir de tu palabra, Señor. Permite, Padre Celestial, que tú seas el quien hable, Señor, a través de tu palabra, a toda persona que esté escuchando este mensaje, Señor. Permite, Padre Celestial, que tú seas alabado y glorificado, Señor. Y permite que tu Santo y Divino Espíritu, Señor, sea el que se mueva libremente, Señor, y toque corazones, Señor. Que, Padre Celestial, tú nos hagas, Señor, hijos tuyos, hacedores de tu palabra, y no tan solo oidores. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Retroceder no es una opción, ya que Dios no te ha diseñado para quedarte en la derrota o para caminar hacia atrás, en lugar de caminar hacia adelante. Por esta razón, no debes de retroceder, así que levántate si te has caído y avanza, camina con el Señor. Las caídas no te hacen ser un perdedor. El levantarte cada vez que te caigas hacen la diferencia de ser un vencedor o un perdedor. Todas las veces que te levantes y camines tomado de la mano de Dios, tú verás cómo Dios abre caminos donde no hay caminos. Y entonces Él te va a dar la victoria. Y así no podrás retroceder ante las adversidades que el mundo nos depara. Tengamos esa fe y esa confianza que Dios está con cada uno de nosotros. En Josué podemos ver que después de haber vivido en el capítulo 6, que es un capítulo de grande proeza, de grandes maravillas por el Señor y por el poder de Dios que se manifestó en ellos. Aquí vemos que en el capítulo 7 va a entrar Josué en un retroceso de derrota. Hoy vamos a descubrir qué es lo que se tiene en el avance en la vida y qué síntomas se viven cuando retrocedemos y cómo volver a activar el avance de nuevo en nuestra vida. Y hoy vamos a estar viendo decididos a no retroceder. Es una decisión que tú y yo debemos de tomar para no volver atrás, para no regresarnos, para no retroceder y volver como antes éramos, que andamos en el mundo perdidos. Así que el primer punto que vamos a ver el día de hoy, ¿qué nos hace retroceder en nuestro avance espiritual? Hoy vamos a ver que el que nos hace retroceder en nuestro avance espiritual es el pecado. Es el pecado el cual nos ata y nos esclaviza en este mundo. Tengamos cuidado de caer en pecado. Y uno de los pecados es la codicia. Es uno de los que podemos ver cómo la codicia te puede hacer caer en pecado. Así como Acán, que está relatado en Josué 7:1 de la Nueva Traducción Viviente, dice la palabra de Dios: dice la palabra de Dios: sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre la que debía de ser apartado para el Señor.
un hombre llamado Acán había robado alguna de esas cosas consagradas. Así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Carmí, un descendiente de Siri, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Él dice que desobedeció las instrucciones de nuestro Señor. Aquí vamos a estar viendo que Acán había robado cosas que habían sido consagradas para el Señor, que había pedido que se apartaran para Él. Y entonces nuestro Señor, nuestro Dios, estaba muy enojado con ellos, porque habían desobedecido. El desear lo que no es tuyo te hará retroceder. Y es lo que le pasó a Acán. Acán deseó, vio algo que era para él algo hermoso, vio un manto, vio monedas de plata y una barra de oro, y los tomó y los escondió para su beneficio. El desear, él lo deseó y él lo obtuvo. Y eso lo hizo retroceder. Veamos lo que dice en Josué, ahora en el versículo 21, dice la palabra de Dios: entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Los deseaba tanto que los tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Aquí vemos cómo Acán dice que él vio un hermoso manto de Babilonia y 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. La codicia, la avaricia, el deseo de quedarse con ellas, eso fue lo que le hizo caer, retroceder. Aquí, posiblemente hoy en día, tú no desees un hermoso manto de Babilonia, ni tampoco 200 monedas de plata, y menos una barra de oro que pesa más de medio kilo. Posiblemente tú estés deseando otras cosas. ¿Con qué estás luchando hoy en día? ¿Cuáles son esos deseos que te están apartando de Dios, de esa comunión con Dios, de esa relación íntima con Dios? El pecado toca a tu puerta a través de aquellas áreas débiles de tu vida y que muchas de las veces te van a hacer caer. Es allí donde tú debes de estar consciente y bien decidido a no retroceder, a vencer cada una de las tentaciones, cada uno de los deseos que no son buenos para tu vida espiritual, ni son buenos para tu familia, ni para ti. Aquí vemos que estas áreas débiles que tú tienes en tu vida pueden llegar un momento a la puerta de tu casa para tocar. Y depende de ti si tú le abres para que entre en tu corazón, en tu mente y en tus deseos, se apoderen de ti y te hagas acreedor de un castigo. Son nuestros deseos que nos hacen caer y nos hacen retroceder. No es Dios el que nos tienta, como algunos dicen. Porque algunos dicen, es que Dios me tentó. ¿Y qué tan equivocados están en pensar eso? Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios aquí en Santiago 1, del 12 a 14. Vamos a ver lo que dice Santiago 1, del 12 al 14.
de la Nueva Traducción Viviente, dice la palabra de Dios: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y cuando sean tentados, acuérdense de no decir: Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Aquí, para aquellas personas que dicen que Dios les ha tentado para hacer eso o aquello, están equivocados. Están teniendo un error. Dios dice que Dios va a bendecir a aquellas personas que van a soportar estas tentaciones y que pasan las pruebas con paciencia. A todas las tentaciones. Dice que también que cuando nosotros seamos tentados, no digamos nunca que Dios me está tentando, porque Dios nunca es tentado a hacer mal y que jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestra propia concupiscencia o de nuestros propios deseos excesivos al pecado. Eso es lo que realmente batallamos en nuestra vida diaria. Por eso dicen que los cuales nos seducen y nos arrastran. Así Acán les sedujo ver ese hermoso manto babilónico, esas monedas de plata, esa barra de oro, y él cayó. Y muchas de las veces así pasa en tu vida o pasa en nuestra vida, en el cual pasan tentaciones y nosotros tenemos que ser fuertes y estar decididos a no retroceder, a caminar con Dios, a tomarnos de la mano cuando la tentación viene a nuestra vida. Acán no soportó la tentación, sino que cayó en ella. Dios no fue el que lo tentó, porque Dios no tienta a nadie. Es lo que está dentro de ti que está presentando la batalla del pecado contra el hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad del mundo. ¿Con cuál te vas? Fíjate, ¿qué es lo que tú estás alimentando más? ¿Qué alimento es el que estás recibiendo más en tu vida? ¿Un alimento espiritual de la palabra de Dios, de la Biblia? ¿Estás estudiando, meditando la palabra de Dios constantemente? ¿O estás viendo pornografía? ¿O estás yéndote a los bares, a discoteca o a otros lugares, a cantinas? ¿En dónde está verdaderamente tu alimento? ¿Es un alimento espiritual o es un alimento terrenal del mundo? Porque lo que más alimentes, si alimentas más a tus deseos carnales que a los espirituales, el que va a estar más fuerte va a ser el que le des más alimento. Así que yo te aconsejo que nos estemos alimentando de la palabra para poder resistir. Por eso dice que la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Si nosotros nos alimentamos espiritualmente más de la palabra de Dios, estamos más en comunión con Dios, estamos nosotros entregados a Dios, ten la seguridad que vamos a resistir la tentación. Recuerda lo que hemos leído en Santiago, que Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Así que si tú las soportas, ten la seguridad de que Dios te va a bendecir en grande manera. El pecado
viene siempre acompañado de muerte y de destrucción. Siempre en el pecado trae consecuencias. Si tú estás apegado al pecado, si tú vives en pecado, ten la seguridad que ese pecado te traerá consecuencias que pueden ser la muerte. Y no una muerte física. Y posiblemente sí puede ser eso. Pero lo más importante es de que puedes morir espiritualmente. Vas a retroceder. Por eso es que tú tienes que tener esa decisión de no retroceder, de seguir caminando con Dios. Aquí viene, en Santiago 1:15, dice la palabra de Dios en Santiago 1:15, dice, de esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se le deja crecer, da a la luz la muerte. Y es una verdad, porque cuando nosotros llega la tentación y la dejamos nosotros que sucumba y que aterrice en nuestra mente y que se haga propio ese pensamiento y que cada momento sea más fuerte ese deseo, entonces el pecado va a tomar fuerza y se va a realizar. Y entonces eso va a acarrear la muerte espiritual. Así que tú y yo debemos tener mucho cuidado cómo vivimos. Si hemos estado atacados por el enemigo o hemos sido atacados por nuestra propia concupiscencia, nuestros propios deseos, nuestra propia carnalidad que nos ataca. Entonces tenemos que distinguir bien y pedir el oportuno socorro a Dios, doblar nuestras rodillas y pedirle ayuda al que lo puede dar, que es Dios. Acán, al traer el pecado a su carpa, trajo la muerte a toda su familia. ¿Y qué es lo que tú estás llevando a tu casa? ¿Qué pecado estás llevando a tu casa? Porque puede traer consecuencias, no solamente a ti. Y desafortunadamente te quiero decir, mi querido amigo, es que muchas de las veces el que paga las consecuencias son los hijos. Son personas inocentes que no tienen nada que ver con tu pecado. O muchas veces con tu esposa, o con tu esposo, o con tus padres, con tus hermanos. Y si tienes hijos, puede ser con tus hijos. Por eso tengamos mucho cuidado cómo vivimos, cómo caminamos, cómo nos relacionamos con el mundo y con Dios. Tenemos que tener una relación más estrecha con Dios y dejar lo del mundo. Aquí vemos cómo Josué tuvo que pagar las consecuencias, y no solamente él, sino también sus hijos que no merecían lo que les pasó. Su familia también sufrió las consecuencias. Y muchas de las veces así pasa cuando nosotros vivimos en pecado. Muchas de las veces los hogares se destruyen, se separan, los matrimonios se dividen, se van, se rompen las relaciones. La relación de padre e hijo se rompe. La relación de esposa y esposo se rompe. Y todo por el pecado. Veamos lo que dice en Josué. Ahora vamos a ver 7:24, del 24 al 26. Dice la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente. Dice, después Josué y todos los israelitas tomaron a Acán, junto con la plata, el manto y la barra de oro. También tomaron a sus hijos e hijas, su ganado, sus asnos, sus ovejas, sus cabras, su carpa y todo lo que él tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Luego Josué le dijo a Acán, ¿por qué nos has traído esta desgracia?
Ahora el Señor te traerá desgracia a ti. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a su familia y quemaron los cuerpos. Apilaron un montón de piedras sobre Acán, las cuales siguen allí hasta el día de hoy. Por eso, desde entonces el lugar se le llama Valle de la Desgracia. Así el Señor dejó de estar enojado. Solamente así nuestro Señor dejó su enojo, porque habían desobedecido lo que Él les había mandado. Acán, por su deseo, por desear cosas que no le pertenecían, sino que le pertenecían a Dios, Él los tomó. Él les robó a Dios. Y muchas de las veces, ¿cuántos de nosotros no le robamos a Dios? Le robamos su tiempo, le robamos muchas otras cosas más. Así que tengamos mucho cuidado. Tengamos que tener ese tiempo para Dios. Debemos de darle lo que a Dios le corresponde y al hombre lo que le corresponde también. Pero aquí, si tú no quieres retroceder, tú tienes que abandonar el pecado. Tú lo que primero que tienes que hacer es apartarte del pecado, es dejarlo, es separarte de él. Porque muchas de las veces el pecado es el que te tiene esclavizado, es el que te tiene atado, y no eres libre, sino eres esclavo del pecado. Así que con Dios nos da la libertad. El pecado trae consecuencias, como Acán tuvo las consecuencias con toda su familia. Y también el pecado que tú puedas traer a tu casa, a tu hogar, te puede traer consecuencias, no solamente a ti, sino también a tu familia y a tus seres queridos. Es mejor apartarte del pecado para avanzar en lugar de retroceder, en lugar de volverte para atrás a la vida pasada de pecado. Recuerda lo que le pasó a Acán y a su familia. Recuérdalo muy bien para que no pase lo mismo con tu familia. Apártate del pecado y ten la libertad de vivir en paz, en armonía con Dios y con tus seres queridos. Si dejas de buscar a Dios, es otra cosa de los que tú puedes o puedes hacer retroceder tu integridad ante Dios. Tú puedes retroceder el avance espiritual, y una de las cosas que hacen que tú retrocedas es que si dejas tú de buscar a Dios, si te apartas de tu iglesia, si te apartas de la palabra de Dios, ya no la estudias, ya no la meditas, ya no la lees, ya no vas a la iglesia, ya no te congregas, entonces eso es lo que te va a dejar que tú retrocedas en tu vida espiritual. Así que si dejas de buscar a Dios, vas a retroceder. Y veamos lo que pasó en Josué, ahora del versículo 2 al 3. La palabra de Dios dice en Josué 7 del 2 al 3, de la Nueva Traducción Viviente: Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiaran la ciudad de Ai, que está al oriente de Betel, cerca de Bet-aven. Cuando regresaron, le dijeron a Josué: no es necesario que todos vayamos a Ai. Bastará con 2,000 o 3,000 hombres para atacar la ciudad, dado que ellos son tan pocos. No hagas que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir hasta ahí. Aquí vemos cómo ellos mandan a unos hombres a Jericó para que espiaran. Los mandan para que vayan y vean al enemigo.
Ellos regresan y dicen, no, ¿sabes qué? No mandes a todo tu ejército. ¿Para qué los mandas? Nada más manda 2,000 o 3,000 personas y ya con esas son pocos. No es necesario que nos haga subir hasta allá y nos cansemos. Aquí lo que estaba pasando con Josué es de que él escuchó al pueblo en lugar de escuchar a Dios. ¿Y cuántas de las veces nosotros escuchamos de lo que nos dice el mundo? No te dejes, ojo por ojo, diente por diente. No. Si Él te hizo esto, tú también hazlo. Tú hácelo. Y muchas de las veces dejamos de hacer cosas buenas por escuchar el consejo del mundo. Aquí Josué escuchó al pueblo en lugar de escuchar a Dios. Josué descuidó su búsqueda de Dios y sin darse cuenta caminó al nivel humano, caminó como el mundo camina. Y muchas de las veces nosotros nos dejamos llevar por los consejos de los amigos, de los familiares que no son cristianos. Y hacemos lo que el mundo hace. Nos desquitamos, nos vengamos, o engañamos o mentimos. Cosas que no le agradan a Dios. Y aquí nos pasa que detenemos el avance espiritual en nuestra vida. Porque hacemos lo del mundo, nos estancamos. En lugar de ir caminando hacia adelante, cada día más y más cercano a Dios y con Dios y tomado de la mano de Dios, nos alejamos de Dios, nos soltamos de la mano de Dios y retrocedemos. Volvemos a ser los mismos de antes. Así que tengamos cuidado, mis queridos hermanos. No hagamos eso. Tengamos ese deseo de no retroceder. Ese principio que tú y yo debemos de tener, que debemos estar decididos a no retroceder para vivir como antes vivíamos. ¿Estás tomando decisiones sin consultar a Dios? Todas las decisiones que estás tomando es porque tú has tomado parte con Dios. Decirle, Señor, esta es mi decisión. ¿Qué me dices en tu palabra? ¿Es bueno que yo haga esto? ¿Qué dice tu palabra al respecto de esto, de este asunto? Entonces, si tú estás tomando decisiones sin consultar a Dios, ten la seguridad que lo más probable es de que te equivoques, que lo más probable es de que retrocedas. La confianza muchas de las veces nos hace bajar la guardia. La confianza es peligrosa, hace que nos descuidemos y que bajemos la guardia y que retrocedamos. Muchas de las veces por confianza, por exceso de confianza, no estudiamos. Si son estudiantes, si son alumnos de la escuela, no, es que el examen está fácil, y no estudian, y la sorpresa que se llevan. O cuando están jugando fútbol no le echan ganas, y dicen, no, es que el enemigo es pichón, o sea, es fácil se le gana. Y de repente le da la vuelta el enemigo. Así es. O muchas de las veces nosotros decimos en el área espiritual, no, yo puedo andar en cualquier lugar. Es más, yo puedo ir a una cantina, entrar, sentarme allí, estar conviviendo con mis amigos, y yo no tomo, yo no digo nada de grosería, no, yo me porto bien, y yo no me contamino. Sorpresa. Si haces eso, te estás confiando, y lo más seguro es de que caigas. Lo más seguro es que retrocedas. Lo más seguro es que en las áreas que tú dices que eres más fuerte, eres muy débil.
Así que ten cuidado. No te confíes. No bajes la guardia. Ellos dijeron, no suba todo el pueblo. No lo fatigues, porque ellos son pocos. Y la sorpresa es que perdieron la batalla. Si retrocedemos, nuestro corazón desfallece y tiene miedo. Y veamos lo que sigue diciendo ahora en Josué 7:5. Estamos en Josué 7, capítulo 7. Ahora el versículo 5 dice, de la Nueva Traducción Viviente, persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció. Tremendo. Aquí ellos se confiaron y ellos después tuvieron que huir. Y en la estampida, en la huida, fueron muertos. Dice aquí que 36 que iban de retirada. Y ellos al ver todo esto, su valentía se desvaneció. Dice que ellos quedaron paralizados de miedo. Y muchas de las veces nosotros, por las derrotas que sufrimos, cuando nosotros pensamos que va a ser una victoria y sufrimos una derrota, nuestro corazón se desfallece. Comienza a tener ese desánimo, porque las cosas no van como queremos. Y entonces nos desanimamos, entonces caemos en depresión, entonces nos volvemos para atrás. Y cuando uno vuelve para atrás, retrocede en lugar de avanzar. Siempre debemos estar caminando seguros con Dios, tomados de la mano de Dios y leyendo su palabra, para saber la voluntad de Dios, qué es lo que tiene preparado para nuestras vidas. Aquí vemos que por esas cosas que les pasó, desvaneció su valentía, se desapareció. Fue como agua en los dedos que se escurre y después ya no hay valentía, sino hay miedo y temor. Hay tristeza también y también hay dolor en el corazón. Veamos lo que dice ahora el versículo 6. Dice la palabra de Dios, dice, entonces Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas en señal de aflicción. Se echaron polvo sobre la cabeza y se inclinaron rostro en tierra ante el arca del Señor hasta que cayó la tarde. En señal de tristeza y de dolor, rasgaron sus ropas por la aflicción. Entró en el pueblo de Dios. Esta aflicción apareció en el pueblo de Dios por esa desgracia, por esa pérdida. O sea que el pueblo de Dios, por el pecado, la aflicción entró en sus vidas. Y pasaron de un día a otro, de victoria en derrota. En el capítulo 6 habían tenido una victoria grande, poderosa. Derribaron los muros de Jericó porque Dios así se los mandó, porque Dios estaba con ellos, porque estaban haciendo la voluntad, porque ellos obedecieron las indicaciones de Dios. Y ellos siguieron las instrucciones y cayó el muro de Jericó. Una señal prodigiosa de grande poder de Dios cuando sus enemigos estaban confiados en sus muros, pero Dios los derribó. Y aquí, en el capítulo 7, vemos cómo ellos caen.
de esa victoria y pasan a una derrota tremenda. Y todo por no obedecer las indicaciones de Dios. Dios nos da indicaciones cómo vivir, cómo comportarnos, cómo ser en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces, cuando no las obedecemos, entonces ten la seguridad que vamos a tener consecuencias. Y muchas de las veces esas consecuencias no son muy agradables. Son tremendas. Pero es la consecuencia de nuestra desobediencia a Dios. Debemos de tener mucho cuidado, porque tus pensamientos de victoria se convierten en derrota. En Josué, ahora versículo 7, Josué 7:7 de la Nueva Traducción Viviente, dice la palabra de Dios: entonces Josué clamó: oh Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado. Ahora estamos viendo vemos cómo Josué da argumentos negativos. Argumentos que están cuestionando la voluntad de Dios. Cuando no escuchas a Dios, te llenas de pensamientos de derrota. Un domingo puedes estar tú en el capítulo 6, gozoso, victorioso, alabando al Señor, derribando muros, y al día siguiente tener un capítulo 7, de derrota. Un capítulo 7 donde eres perseguido, eres derrotado. Así que no dejes que tus pensamientos los gobierne el enemigo. Es mejor que sean de Dios, que tus pensamientos estén en Dios, en su poder, en lo que Él puede hacer, porque para Él nada es imposible. Tú tienes que depositar la confianza, tu fe en Dios. No dudes de Él. No dejes que tus pensamientos de victoria se puedan convertir en derrota y entonces tú retrocedas. Debemos de estar siempre decididos a no retroceder, siempre decididos a caminar con Dios, tomados de la mano, caminando en obediencia, caminando bajo su voluntad de Él. Así que dice la palabra de Dios: nos hiciste cruzar el río Jordán, si vas a dejar que los amorreos nos maten. Claro que no. Dios tiene un plan perfecto para ti, pero tienes que obedecer. Si desobedeces, ten la seguridad que las consecuencias van a ser muy duras. Aquí, para avanzar, no tienes que retroceder, sino que tienes que quitar el pecado. Tú, para avanzar, para continuar con Dios en una vida plena, en una vida segura, en una vida victoriosa, para seguir así, tú tienes que caminar con Dios. Tú tienes que mantenerte fiel a Él. Mejor es santificarte para continuar, y así no vas a retroceder. Así tú vas a estar decidido a no retroceder, porque tú has visto la victoria de Dios en tu vida. Y aquí vemos en Josué 7:13, vamos a continuar leyendo en Josué 7, capítulo 7, dice de la Nueva Traducción Viviente: levántate, ordénale al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana,
Pues esto dice el Señor Dios de Israel: en medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Aquí tremendo. Aquí está diciéndole, ¿saben qué? Ordénales a tu pueblo que se purifiquen, que quiten todas esas cosas que están escondidas y que están apartadas para el Señor. Acán había escondido esas cosas que estaban apartadas para el Señor. Y en nuestra vida, en la vida actual, nosotros estamos apartados para Dios. Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Porque somos de su propiedad. Entonces Dios lo que quiere es de que tú tengas una vida plena, una vida de servicio para Él. Que tu vida sirva para servir a Dios. Pero cuando tú haces otras cosas, estás tú haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Y aquí muchas de las veces nosotros estamos pecando porque si nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, dice la palabra de Dios, te es pecado. Así que entonces muchas de las veces nosotros tenemos escondido en nuestras vidas el pecado en la cual nos está pidiendo Dios que nos purifiquemos, que quitemos esas cosas que escondidas que tenemos dentro de nosotros, en nuestro corazón o en nuestros pensamientos, que lo apartemos y que lo quitemos, que lo desechemos. Así que tenemos que obedecer. Aquí vemos que dice, entonces Josué le dijo al pueblo, purifíquense porque mañana el Señor hará grandes maravillas. O sea que si tú te purificas, si tú vives una vida agradable a Dios, el día de mañana el Señor hará grandes cosas en tu vida. Hará maravillas entre ustedes. Solamente tenemos que vivir una vida agradable al Señor para que Dios obre en tu vida, para que Dios haga su voluntad y tú puedas ser bendecido por Dios. Aquí lo que no debemos hacer es encubrir nuestro pecado. No encubras el pecado que hay en tu vida, sino confiésalo. Veamos lo que dice Josué, ahora el versículo 19 de la Nueva Traducción Viviente. Entonces Josué le dijo a Acán, hijo mío, da gloria al Señor, Dios de Israel, y di la verdad, confiesa y dime lo que has hecho, no me lo escondas. Cuando tú escondes el pecado, en el Salmo dice que se envejecieron nuestros huesos al ocultar nuestros pecados. Cuando nosotros ocultamos nuestro pecado, la angustia, la intranquilidad nos agobia. Y es una lucha espiritual en la cual, que por un lado, el Espíritu de Dios dice que hagamos lo bueno, que nos arrepentamos, que confesemos el pecado. Pero por otro lado, nuestra carnalidad no quiere dejar el pecado. Y es una lucha. Por eso es importante alimentar lo que es del Espíritu, para que tú estés fuerte y puedas resistir las tentaciones. Aquí le estaba diciendo a Acán que confesara, que dijera la verdad, que lo que han hecho, que no se lo escondan. Por eso, tú debes de escuchar a Dios. Cuando tú escuchas a Dios, no hay temor, no hay desmayos, no hay cansancio, no hay fatiga, sino que Dios nos fortalece. Dios nos da fuerzas nuevas cada día para caminar con Él. Por eso, escucha a Dios
Y vean lo que dice en Josué, ahora en el capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra de Dios: los israelitas derrotan a Jai. Entonces el Señor le dijo a Josué: no tengas miedo ni te desanimes. Toma a todos tus hombres de guerra y ataca la ciudad de Jai, porque te he entregado al rey de Jai, a su pueblo, su ciudad y su tierra. Aquí Josué le estaba diciendo a los israelitas que iban a derrotar a Jai, al quien los había derrotado anteriormente. Dice: no tengas miedo ni te desanimes, no tengas miedo. Entonces, porque el mismo Señor, así como el Señor le dijo a Josué, así te está diciendo a ti: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No desmayes. Así que caminemos con el Señor, tomados de la mano de Él, y veremos la victoria de Dios en nuestro pecado, veremos la victoria de Dios en nuestras adversidades. Así que sé constante y permanece fuertes en Dios. Aquí tú y yo tenemos que, después de que nosotros nos hayamos arrepentido, que hayamos confesado a Dios nuestro pecado, debemos ser constantes y debemos de permanecer fuertes en Dios, sabiendo que Dios está con nosotros. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, por último, en 1 Corintios. Vamos a ver 15, 58. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí la palabra de Dios también en la Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios: por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para Él, para el Señor, con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Aquí nosotros estamos viendo que la palabra de Dios dice que debemos estar permaneciendo fuertes en el Señor, debemos permanecer constantes, siempre trabajando para el Señor, con ese entusiasmo, con esas ganas, con ese amor, no decaídos, no tristes, no cansados, no diciendo: ay, es muy otra vez voy a tener que hacer esto. No. Dice aquí: entusiasmados, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. O sea, todo lo que tú hagas para el Señor va a ser de gran provecho para Él. Dios te va a usar poderosamente si tú trabajas en la vida con Él. Así que tienes que tener esa decisión. Debes de tener esa decisión de a no retroceder. Concluyendo, mis queridos hermanos, no retrocedas por el pecado, ya que lo único que trae el pecado es la muerte. Abandónalo y busca de Dios para que tú lo puedas escuchar, y así Dios te quite el miedo, el temor, para que no desfallezcas y pierdas la batalla. Es mejor que tú te santifiques para que veas las maravillas de Dios. No encubras tu pecado, querido hermano. Es mejor confesarlo. No tengas miedo al confesarlo para que no retrocedas,
Después de que los confieses y estés arrepentido, sé constante con Dios y permanece firme para que no retrocedas. Dios te va a dar la victoria, ya que Dios nos llamó para no volver atrás, ni mucho menos para retroceder. Por eso tú tienes que tener esa decisión, decididos a no retroceder. Inclinemos nuestro rostro. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Permite, Padre Celestial, que todos tengamos esa decisión a no retroceder, a no volver a nuestra vida pasada, Señor. Ahora en este tiempo de pandemia, Padre Celestial, muchos se van a enfriar, Señor. No permitas, Padre Celestial, que caigan, que vuelvan a su vida pasada, Señor, a hacer lo malo, Señor. Sino que ellos tengan esa decisión, que a pesar de que ahorita no nos estemos congregando, a pesar de que la pandemia esté en su más alto límite, nosotros estemos decididos a no retroceder, a caminar contigo, Padre Celestial, confiando que tú nos sacarás adelante, confiando que tú, Señor, vas a mostrar tus maravillas en nuestras vidas, Padre Celestial, porque hemos decidido caminar contigo, porque hemos decidido entregar nuestras vidas a ti, Señor. Perdona, Padre Celestial, todo pecado, Señor, que impide, Padre Celestial, el ver tu poder, tu amor y tu misericordia. Permítenos, Padre Celestial, que tú, Señor, ese amor, esa misericordia y ese perdón que tú nos das, Padre Celestial, Señor, todos se aferren a ella, para que, Padre Celestial, ellos tengan nuevas fuerzas para seguir adelante y que ellos tomen esa decisión de no retroceder y vivir como antes vivían. Ayúdale, Señor, y permite, Padre Celestial, que ellos puedan alcanzar la victoria, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bien, mis queridos hermanos, pues nos dio mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Que Dios les bendiga. Hasta luego.